universidad, Sergio Arboleda presenta Las tres caras de la moneda con Juan Lozano. Buenas noches, bienvenidos a Las tres caras de la moneda. Hoy me da mucho gusto poder conversar con María Alejandra Villamizar, que es una periodista súper reconocida en Colombia, directora de Confidencial Colombia y aparte de eso experta en procesos de paz, y de eso justamente es que vamos a hablar esta noche. Bienvenida, María Alejandra. Juan, muchas gracias y felicitaciones por el programa. Estamos muy contentos con las tres caras de la moneda. Está muy bien, suena muy raro eso de tres caras de la moneda, pero atrae. Hablemos de tres caras de la moneda en el proceso de paz. Me alegra mucho que tenga tres y no dos, como todo el mundo parece que... Exacto, no hay una única verdad, ni unas dos posibilidades exclusivas de ver la paz. Y yo creo que incluso hasta más de tres, ¿no? Hasta más de tres. ¿Me deja echar una cuña? ¿Hace falta en Blue? Ay, me hace mucha falta a mí también, la verdad. Pero ha sido un proceso muy bonito de haber logrado como entender que había un momento en el que tenía que volver a retomar las riendas de Confidencial y no porque Blue me lo impidiera, porque al contrario fueron siempre muy generosos en que el tiempo de Confidencial pues comenzaba después de que terminaba el programa. Pero bueno, ahí se experimentó la radio y vamos a ver, ahí de pronto nos volvemos a encontrar. La vi muy, ojalá, la vi muy interesada en la visita de Edwy Plenel, ese periodista francés que fue el director de la redacción de Le Monde, que montó el que es tal vez el medio digital más importante de Francia, pero además los vi en una posición militante. Eso no fue ir a oír a un francés que echaba un cuento, es que trajo un manifiesto para que la gente, manifiesto de combate para que la gente pueda estar enterada con libertad. La gente siente que tiene mucha información, pero a veces siente que no le dicen toda la verdad. ¿Cómo va la prensa digital, los medios digitales en Colombia? Juan, yo creo que esto ha ido madurando poco a poco y esto va de la mano con los ciudadanos. Es decir, la interacción de la información en los medios digitales ya no es exclusiva de quienes lo dirigimos, de quienes lo escriben, de quienes lo escribimos, ni de quienes incluso son dueños de los medios, porque al contrario, el manifiesto de Plenel plantea es que esto es una información independiente y democrática. Lo que quiere decir es que el Internet es gratuito, es para todo el alcance de todo el mundo, y eso obliga a que quienes producimos la información a través del Internet sintamos ese mandato, porque ya tenemos al ciudadano involucrado de manera muy directa y permanente en la auditoría, digamos, de esa información. Y la gente tiene derecho a saber, pero en los tiempos del Internet la gente no es simplemente receptora pasiva de una información, sino que replica y contesta y manda el Twitter y cuelga en Facebook y le pide y le reclama y le revira. Claro. Al periodista si no dice las cosas que son exactas. Yo creo que a nosotros se nos está enredando el caminado si no entendemos las nuevas dinámicas de la información. Y es porque ya no podemos creernos los dueños de la verdad ni de lo que estamos transmitiendo o que a través nuestro transmiten nuestras fuentes. Porque los ciudadanos ya toman partidos. Algunos dicen, no, es que todos somos periodistas. Yo creo que el periodismo sigue siendo profesional, o sea, no se puede generalizar que ahora una información ciudadana o una opinión de un ciudadano se convierta necesariamente en un periodista en potencia. Creo que al contrario, los ciudadanos tienen que mantener su visión ciudadana, su tranquilidad para asumir la realidad, para verla, para filtrarla, pero cada vez es más exigente, y lo que ellos esperan de los medios digitales es que sea una visión por lo menos novedosa, que nos atrevamos a ver un poquito más allá de lo que tradicionalmente han mostrado los medios. Porque son más libres, porque no tienen ataduras y porque su interlocución puede ser mucho más fácil con la gente. Proceso de paz, María Alejandra. Acaban de arrancar otra vez en la reanudación de los diálogos post-Alzate. Post-Bermudas. Post-Bermudas, post-Papaya. ¿Qué sigue? Yo creo que viene una etapa muy interesante para el proceso, y es que el país está con la reflexión después de la zarandeada de la crisis. A mí me parece de todas maneras que la crisis tampoco fue tal, es decir, había que sentar un precedente que creo yo, siento que se generó un poco más por la presión de la opinión, por
porque un hecho fue llevando al otro y entonces que el general estuviera en esas circunstancias fue tan extraño que necesariamente sopesó también el hecho del secuestro mismo, que era absolutamente injustificable, pero que hacía como ver también al gobierno sentirse mal, digamos, frente a la mesa, y que las FARC aprovechaba de alguna manera para decir, los vamos a liberar y aquí están, y eso va a permitir el proceso, va a permitir continuar el proceso. Esa reacción de la calle tendría que ver con también voces militares diciéndole, presidente, lo acompañamos, pero hay un general secuestrado, usted tiene que marcar una pauta. En los procesos de paz, el estamento militar siempre está en primera línea, voy a decir que para lo bueno y para lo malo, en sentido en que ellos son necesarios en esta, por supuesto, en esta solución. Las fuerzas militares han avanzado mucho en su madurez, digamos, en la lectura de que la solución política y la negociación con la guerrilla no es algo contra ellos. Creo que las nuevas generaciones de militares, quienes han estado en ascenso, yo he estado hablando con muchos militares en ascenso, que llegan, uno, a una conclusión muy importante, y es: la guerra no se va a terminar nunca, es decir, en sentido del triunfo absoluto sobre la guerrilla no se va a dar. Yo creo que después del Caguán y de todo lo que se ganó en inteligencia y en operaciones mucho más a fondo de conocer a la guerrilla, ellos mismos lo dicen, conocimos más al enemigo. Y creo que a partir de conocerlo hay gente dentro de los mismos militares que entienden que la solución al final es del Estado, que es una decisión política. Y por eso yo creo que no se pueden siempre señalar a los militares como los obstáculos. Sin embargo, hay unos temas militares que son muy delicados. Que son muy difíciles. Que son muy difíciles y que uno no puede pasar por alto en la medida en que está no solamente el honor, sino está todo el sacrificio y el respeto que las fuerzas militares le han generado a la ciudadanía. Y sin los militares tampoco hay proceso de paz. Digamos que no es posible pensar en una paz sostenible. Y nadie lo ha pensado así, Juan. Yo creo que ni siquiera las FARC, que lo han dicho muchas veces diciendo al contrario. Hemos estado tratando de hablar con los militares, y de hecho además en eso Marulanda quiso hacer unas jugadas a finales de los 90, mandándoles cartas a los comandantes generales del ejército, y después empezaban a mandarles comunicaciones a los de menor rango, casi que en el campo de batalla, diciéndoles, venga, hablemos, porque esta guerra además tampoco es de ustedes. Como ellos plantean, es una guerra de la oligarquía y de clase, están diciéndole a los soldados. Los muertos del ejército y los muertos de la guerrilla son todos muchachos campesinos humildes, decía siempre el propio Tirofijo. María Alejandra, a mí me llamó la atención cuando vino la crisis de Alzate, la voz general se levantó diciéndole al presidente hay que introducir correctivos en el proceso de paz, pero la voz general no se levantó diciendo acabe mañana con los diálogos. La gente le mandó al presidente una señal de queremos la paz, pero corrija, señor presidente, en unos temas. ¿Cuáles son esos temas? ¿Cuáles son esos ajustes que deben venir en el proceso de La Habana después del episodio del general Alzate? Yo siento que el proceso de La Habana está bien diseñado. Es decir, me parece que al final ese acuerdo general, hay que entender que las dificultades para llegar a un acuerdo general redactado a 4 manos, donde todos opinan sobre la redacción, el punto, el adverbio, el adjetivo, el sustantivo, el verbo, cada cosa es muy pensada, y haber llegado a ese acuerdo general es un punto de partida que al final es digamos, como el cofre de oro que tiene el proceso de paz. Sin embargo, yo lo que creo es que la gente expresa en estos momentos de crisis miedo. Los procesos de paz enfrentan a los ciudadanos a un estado emocional que no se sabe si es de indignarse por estar negociando con el malo de la película, si es de emoción de alguna manera desde el punto de vista del dolor, del resentimiento, de lo que ha dejado la guerra, pero al mismo tiempo también de la expectativa y de la ilusión de que esto pueda tener realmente una solución. Estamos acostumbrados a encontrarnos con una pared, a decir esto no se puede, esto es imposible de solucionar. Y yo lo que creo es que el mandato después de la crisis es sigan adelante, pero ya nosotros necesitamos respuestas. Yo no creo que sean como unos correctivos de puntos específicos. Pero sí en algún tema, por ejemplo, no más reclutamiento de menores. Claro, no más minas. Pero es que eso fue como un clamor de la gente. Claro, pero es que hay un punto, Juan, en el acuerdo donde dice la terminación del conflicto. Y en ese tema, porque fíjense lo que pasó, la gente empezó a hablar de desescalamiento del conflicto, que es un término rarísimo, porque de alguna manera vino también de La Habana la idea de que ya hay una comisión para hablar de eso. Claro, la gente identifica paz al estado de no guerra, la gente no identifica paz a que tengan luz, ni agua, ni carreteras.
La gente necesita que no haya guerra, que no haya actos contra la población civil y que, por supuesto, ojalá tampoco contra las fuerzas militares. Entonces yo lo que siento es que ese escenario del desescalamiento se introduce y la gente empieza a procesar conceptos. Hay que entender, estos son conceptos muy complicados que a veces a la gente en el común le fastidia que tenga tanta arandela. La gente quiere, señores, entreguen las armas y dejen ya en paz, por favor, el asunto. Y eso tiene un proceso que no tiene que construirse solamente en la mesa. A mí me llama la atención, perdón Juan, para terminar, es que esos elementos se los tiene que dar la sociedad a la mesa y no solamente al gobierno. Yo sé que el gobierno representa al Estado. ¿Y cómo se los da la sociedad a la mesa? Con lo que está, yo creo que con lo que lo que ha generado un poco todo eso. Si usted me dice no más niños, pues hay que tener una respuesta pronta del proceso como tal, sobre los niños. Pero lo que aquí no puede ser es una demanda unilateral porque hay un Estado que aceptó hablar con un interlocutor. Y yo creo que esa es la primera base de esta realidad. O sea, para poner los pies en la tierra tenemos que aceptar que el Estado que nos representa como sociedad decidió sentarse a hablar con la guerrilla y que ahí están unos interlocutores en la mesa. Y yo creo que hay que empezar a pensar cómo va a ser esa decisión que viene de dos partes. María Alejandra Villamizar, con nosotros en Las Tres Caras de la Moneda. Se pasa muy rápido el tiempo. ¿Es optimista, María Alejandra? ¿Usted es optimista frente al futuro del proceso? En general, cada vez que hay un proceso de paz, Juan, yo he tratado de elaborar las razones del optimismo. Por un lado viene una indignación. Yo creo que este país no puede estar condenado a no ser capaz de solucionar esto. O sea, me parece que nos hemos acomodado y nos hemos acostumbrado a administrar nuestro presupuesto nacional, nuestras expectativas como sociedad, nuestro desarrollo y nuestro futuro como país, administrando el status quo de la guerra. Y creo que tenemos que romper eso como mandato. Yo no sé exactamente, y a mí la gente me dice, es que usted es Santos, y le dije, no, el tema no es Santos, yo he apoyado los procesos de paz desde que los conozco y desde que tengo conciencia porque me salí al país a terreno y conocí la guerra, y a mí me parece que cuando uno la conoce de verdad, pues yo decidí, yo no voy a apostarle a ser el buitre periodístico que va a llegar a cada muerto que haya esta guerra, sino a entender cuál es el camino de la No, más usted viene de una solución. zona donde ha sido muy duro el conflicto, muy bravo. Pues uno creció hablando, escuchando hablar a la gente de la violencia de los 50, hablar de los conservadores, de los liberales, de todo lo que pasaba. A mí me sensibilizó, digamos, mi papá, que era un liberal profundo, hablándome siempre de lo que había significado en los Santanderes toda esta violencia. Y me gusta la política, y me gusta pensar que la política sí puede ser capaz de solucionar este tema. No necesariamente porque los guerrilleros tengan claro su proyecto político, porque yo creo que ellos mismos se confundieron con la prolongación de este conflicto en entender cuál es su norte, pero esto lo tenemos que ser capaces de solucionar, porque es que si no, entonces vamos a seguir haciendo una cantidad de tonterías como sociedad que me parece que nos quitan tiempo. Todo eso quiere decir que María Alejandra Villamizar, con esas anotaciones ilustradas, es optimista frente al futuro del proceso de paz. Sí. Sí, yo creo que estamos en un escenario que no nos permite ser muy optimistas, pues, como para darnos pañitos y pensar en angelitos, ¿no? Yo creo que hay que ser optimistas, pero porque hay que ser proactivos. A mí no me gusta quedarme renegando de lo que no funciona, que es un montón de cosas. Pero sí me parece que hay una especial, digamos, una generación que tiene que encontrar respuestas y me parece que hay que exigírselas es a quienes las pueden construir, que es al Estado. Me decía alguien el otro día, yo quisiera oír una persona ilustrada, inteligente, que fuera optimista frente al proceso de paz. Por eso hemos invitado hoy a María Alejandra Villamizar. Muchas gracias, María Alejandra. Bueno, Juan, a ustedes por la invitación, gracias. A ustedes, sigan con nosotros. Venimos ahora con el segundo segmento de Las Tres Caras de la Moneda después de estos breves mensajes comerciales.
comienzo con una confesión. Yo me siento muy honrado de que esté aquí con nosotros nuestra siguiente invitada, porque los colombianos la queremos, la admiramos, hemos visto su lucha, su trabajo y la importancia que tiene para el futuro. La vimos como una de las grandes heroínas de CNN, elegida mundialmente, la hemos visto ganándose los premios de liderazgo, los premios de trabajo social. Es Catalina Escobar, la presidenta de la Juanfe, una de las instituciones más bellas que hay en Colombia, luchando por la niñez, luchando por las causas sociales más importantes. Catalina, Cata, le dicen todos sus amigos, bienvenida. La honrada soy yo de estar aquí contigo, imagínate. Qué dicha que estés aquí en las tres caras de la moneda y que podamos hablar de esta gesta que has emprendido para poder luchar contra esa tragedia que es el embarazo no deseado, el embarazo temprano, el embarazo involuntario de las niñas colombianas. ¿Cómo va ese esfuerzo, Cata? Bueno, nosotros vamos bien en el sentido en que hemos podido visualizar el problema, pero Colombia no va bien. América Latina tampoco va bien. Un estudio reciente que decía que la única región en el mundo que empeoró en embarazo a adolescentes después de África subsahariana es América Latina. De hecho, considerada el embarazo en adolescentes como lo que más perpetúa la pobreza en nuestras naciones. Una niña que queda embarazada a los 12, 13, 14 años sale del sistema educativo en muchos casos y eso luego le impide insertarse en el mercado laboral. Claro, eso es lo que nosotros llamamos las generaciones dormidas, digámoslo así, porque es que son niñas que quedan embarazadas y casi que inmediatamente, en un 80% de las veces, sale de estudiar. Si una niña sale de estudiar, tiene el grave peligro que al año siguiente no solo vuelve a quedar embarazada, sino se frena sus posibilidades para engancharse posteriormente al mundo productivo. Entonces, a la nación le sale muy costoso, porque además, entre otras cosas, la causa de mortalidad mundial número 1 en edades de 10 a 20 años es el embarazo adolescente. Es el embarazo adolescente. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué retrocede América Latina? ¿Por qué en Colombia se presenta esta situación? ¿Cuál es el origen de esta tragedia social, Cata? La carencia de las políticas públicas. Yo creo que se ha avanzado un poco. Cristina Plazas, cuando fue alta consejera para la mujer, nos conocimos en esa época, coincidimos mucho en el tema, porque es que esto además es un modelo económico, esto no me lo estoy inventando, esto ya viene una evidencia mundial. Y con Cristina, ella pudo sacar un COMPES, lo cual fue maravilloso, y ahorita como directora del Bienestar Familiar ya está trabajando muy fuertemente en eso, pero yo creo que tiene que llevarse a cabo de una manera más contundente. Ese es el hilo conductor más evidente para la pobreza nacional. Es decir, hay una correlación directa entre embarazo en adolescentes y pobreza. Mira, estamos hablando inclusive antes de empezar el programa. Colombia está creciendo al 5% del Producto Interno Bruto este año, pero pasamos del número 12 al número 8 de la peor desigualdad en el mundo. Eso quiere decir que está creciendo nuestra economía, pero los beneficios del crecimiento no lo están recibiendo la mayoría de los colombianos. Exactamente, el índice Gini es nefasto. Resumen, no está permeando hasta la base de la pirámide. Lo que alguien decía, los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, y entre los pobres las niñas cada vez sufriendo más. Mira, Colombia de renta media para arriba va a tener crecimiento demográfico negativo, pero de la línea de pobreza para abajo vamos a seguir inundados de madres adolescentes. Hasta que no se tome el tema en serio, eso no va a frenar. Por cierto, el embarazo en adolescentes no es un método anticonceptivo, porque todo el mundo dice, no, pues inundemos a esas niñas y a los muchachos de condón y tal. No, eso no es así, porque ya venimos de unas sociedades viciadas. Claro. ¿Cómo lo han hecho en otras sociedades? ¿Cómo lo han hecho en otros países? ¿Y qué deberíamos hacer en Colombia? Pues mira, han habido o han existido varios modelos. Hay una cosa muy divertida, pero ha resultado en los Estados Unidos. Sí han aumentado el tema de educación sexual y reproductiva.
Es evidente que los jóvenes cada vez a menor edad están teniendo relaciones sexuales. Es decir, no lo vamos a frenar, no vamos a tapar el sol con un dedo. Es evidente que eso está sucediendo. Estados Unidos ha hecho unas campañas importantes, pero sacaron un programa que trata sobre el embarazo en las niñas de 16 años. Y el programa es un programa, además que lo ven todos los jóvenes porque es en la franja familiar. Es un programa de televisión. De televisión. Sobre niñas embarazadas a los 16. Que se llama 16 y embarazada. Y es todo lo que se expone una niña cuando queda embarazada a los 16. ¿Y cómo le parece que han habido, y usted sabe que todos los gringos hacen estudios para todo? Eso ayuda mucho a que se frene el embarazo en adolescentes. Pero porque se está evidenciando el problema a lo cual las niñas van a ser implicadas, digámoslo así. Pero hay una cosa muy importante en Colombia, porque tenemos que hablar con lo que está sucediendo acá. Por años el país ha desatendido una serie de necesidades relevantes e inmediatas, y es el tema de la mujer y de la niña. No cabe duda que, porque además yo lo sostengo por la evidencia que he leído, cuando una nación progresa es porque sus mujeres progresan. En la medida que tengamos niñas por fuera del sistema educativo, como ya hablamos, en la medida que las niñas no tengan derecho a un debido proceso en caso de ser abusadas sexualmente, porque es que en Colombia, infortunadamente, el 95% de las víctimas no denuncian, solo un 5% lo hacen. Y eso es una tragedia. Y eso es el diario vivir. Porque además, Cata, es intrahogar, ¿no? En muchos casos, en un porcentaje muy alto, 53% de los casos 53%. es miembros de la familia que están ahí. Hay un enorme, digamos, las niñas no denuncian porque tenemos un Estado viciado. Ellas no, aunque se conocen las rutas que tienen que ir a poner el denuncio, de ahí pasan al ICBF, de ahí pasan a medicina legal. El vicio es completo en todo el sistema. Mira, el año pasado hubo alrededor de 29.000 denuncias, de las cuales la Fiscalía solo procesó 3.2% de los casos y no necesariamente a favor de la víctima. Una tragedia. Estamos haciendo una cantidad de cosas que van en contravía al desarrollo, en contravía al derecho internacional de los niños y de las niñas. Tenemos unas leyes escritas. La prioridad constitucional de los derechos de los niños, en el que insistimos mucho. Dice la Constitución, el derecho de los niños y las niñas prima por encima de cualquier derecho. Pero mira, por ejemplo, hay una ley que dice que cuando una niña queda embarazada por debajo de los 14, es considerado un delito penal. El muchacho que la embarace, sea adolescente o menor o mayor, tiene que ir a la cárcel. Porque hay un desconocimiento, por más que sea un acto consentido, es un acto de total desconocimiento sexual. Óyeme, no conozco el primero en la cárcel, ¿cómo te parece? Con la proliferación de abusos, violaciones, es cierto, la impunidad es total. Cata, ¿y la Fundación está concentrada en atender casos y en formular políticas públicas en los dos niveles? No, nosotros tenemos dos focos fundamentales identificados, plenamente identificados. El primero, Cartagena tenía la mortalidad infantil más alta de todo el país. Etiopía estaba solamente 4 puntos por encima de la mortalidad de Cartagena. Eso era vergonzoso, vergonzoso. Nosotros tomamos la rienda de eso, sin políticas públicas y mediante unos modelos hechos de una gestión netamente empresarial, logramos disminuir en un 81% en los primeros 7 años de operación. Es espectacular. Bueno, eso es un caso reconocido en el mundo, lo que han hecho ustedes, lo que ha hecho la Juanfe, reduciendo mortalidad en Cartagena. Sí, lo hicimos muy eficientemente. Y eso es administrando, gerenciando, poniéndole alta calidad. Sí, nosotros identificamos el problema enseguida. Es que mira, los números son divinos, los números no te dicen mentiras, y cuando tú los interpretas y entras por ahí y te resulta el ensayo, porque tienes que ensayar, métetela ahí los recursos que sean necesarios, pero lo más increíble es que no nos costó más de 600 millones de pesos. Y lograron redimir ese sistema. Sí. ¿Y el otro frente de trabajo? Claro, es que ahí está el tema, digamos, estamos salvando niños, pero esos niños están
inmersos en la pobreza porque sus madres están inmersas en la pobreza. ¿Dónde están sus madres? En Cartagena, en el año 2000-2001, el 30% de los embarazos eran en niñas. Y empezamos a ver ensayo-error. Además que yo creo que la manera como lo hemos hecho es rompiendo los ciclos de pobreza. Juan, yo desde los inicios de la Juanfe pude ver, claro que con mucho respeto, los modelos y las iniciativas de las entidades sin ánimo de lucro a nivel nacional e internacional, y no pasaban de ser iniciativas, sin un impacto real, sin que tuviera mayor medición de resultados contra unas cifras y unas estadísticas. Y aquí ustedes se pusieron manos a la obra. Pero en terreno, en campo, con niños de verdad, madres de verdad y soluciones resueltas. Y tanto así que nos demoramos por lo menos 6 años en pulir el modelo. Ya lo estamos empezando a replicar. ¿Y el modelo de qué se trata? El modelo es convertirnos en un ofertante de todas las necesidades que una niña necesita cuando está en situación de riesgo. Yo quiero identificar y contarte lo que es una niña en Colombia, porque yo la tengo que definir, o tengo que definir la situación como, mejor dicho, te lo pongo de la siguiente manera. Si uno quiere ser una persona en desgracia en Colombia, tienes que cumplir 2 requisitos: ser niña y ser pobre. Porque si esas 2 condiciones se dan, pasa lo siguiente: o te enlistan en las filas de las FARC, o eres esclava sexual de las autodefensas, o eres madre adolescente, o eres abusada sexualmente, o tienes unos problemas de ingesta alimentaria severa, eres víctima de violencia familiar, o todas las anteriores. Entonces, cuando uno identifica ese tipo de cosas, empezamos a ofertar y a hacer un modelo donde pudiéramos ofertarle a la niña el mundo verdaderamente transformador. Y nos inventamos un modelo donde sacamos a las niñas de esas situaciones y le empezamos a inyectar todo lo que ella se merece. Alta calidad en educación, toda la parte médica en regla. Esto no es de que la niña ya embarazada va a ir donde el ginecólogo y en 3 meses, no, es inmediato con alta calidad. El tema nutricional en orden, y fuera de eso, toda la parte central de cómo me voy a sentir seguro, un proyecto de vida definido. Y una vez enganchada en esto, es potencializar a la niña a que no se convierta más en víctima, porque no nos gustan las víctimas, sino sean personas radicalmente aportantes al desarrollo de su propia sociedad. Y que recuperen autoestima, ganas de vivir. Cata, ¿cómo puede la gente ayudarte? ¿Cómo se puede contribuir con la tarea de la Juanfe? Bueno, nosotros tenemos una página web que ahí está absolutamente todas las posibilidades, que es juanfe.org. Juanfe.org, la ponemos en el generador de caracteres. Y bueno, yo creo que el país en esto, nosotros tenemos que contribuir a partirlo en 2. Necesitamos que la gente se concientice que el embarazo en adolescentes es un problema de políticas públicas en salud, problema de política social, que hay que hacerle frente de manera inmediata. Y claro, en la manera que repliquemos el modelo en las diferentes ciudades y regiones del mundo, porque vamos a empezar con Panamá, pues obviamente el mejor escenario es entrar mucho más fuerte en políticas públicas, que es lo que vamos a intentar hacer. Aquí en las 3 caras de la moneda analizamos los problemas más agobiantes del país, hacemos debates, hablamos de la paz, de la economía, de la reforma tributaria, de San Andrés, pero para nosotros es muy importante encender señales de esperanza y resaltarlas cuando existen, y ese es precisamente el caso de la Juanfe y de Catalina Escobar. Por eso queríamos compartir este testimonio con ustedes y decirles, hay camino. Mientras haya gente que trabaja así, que le mete el alma a Colombia, Colombia tiene la posibilidad un día de salir adelante. Cata, muchas gracias por haber estado aquí. Ánimo, adelante, y gracias por lo que está haciendo por nuestro país. Por esta gran entrevista y por este espacio pues, que me das para exponer este tema. Esperamos que sea el primero de muchos. Y a ustedes, de lunes a viernes a las 10 de la noche, aquí en las 3 caras de la moneda, los esperamos. Que tengan todos una feliz noche.
La Universidad Sergio Arboleda presentó Las tres caras de la moneda con Juan Lozano.